Bien, continuando con los videos, voy a explicar el método RIA. Como nosotros vimos en el video anterior, nosotros ocupábamos la estructura File Operation para indicarle a nuestro controlador em, qué funciones o qué operaciones se iban a realizar sobre un determinado fichero de dispositivo. Dentro de la estructura File Operation, nosotros pudimos ver varios métodos. Entre ellos estaba el método RIA. En el video anterior nosotros pudimos ver eso. Pudimos ver que dentro de la estructura File Operation, adentro de los paréntesis se encontraba un método que decía .read. Y eso lo igualábamos a un puntero que, ¿cómo se llama? Que, que apuntaba a una función que es la que implementa el método read. Entonces, el video se va a tratar de eso, del método read. Ahora, nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. La primera pregunta es, ¿para qué nos sirve el método read? Esa es la primera pregunta. ¿Para qué nos sirve el método read? El método read, como la teoría nos dice, la tarea del método read es la de copiar datos del dispositivo al espacio de usuario. Oigan bien, la tarea del método read es la de copiar datos del dispositivo al espacio de usuario. ¿Ya? En los primeros videotutoriales nosotros vimos que el kernel distinguía entre dos espacios, el espacio del kernel y el espacio de usuario. Entonces, como podemos ver aquí, dice, la tarea del método read es la de copiar datos del dispositivo al espacio de usuario. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Ya? Copia del dispositivo al espacio de usuario. ¿Ya? Es lo primero que tenemos que tener en mente. Y no equivocarnos en esa, porque es la función principal. De ahí lo que nos sigue diciendo la teoría, que hay cosas que nosotros tenemos que saber. Hay cosas que hay que saber, dice. Y vamos a ver qué tenemos que saber para implementar este método o para ocuparlo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Dice, una gran diferencia entre las direcciones del espacio del kernel, dice, y las direcciones del espacio de usuario. Vean, aquí está hablando de los dos espacios, del espacio del kernel y del espacio de usuario, ¿ya? Entonces dice, una gran diferencia entre las direcciones que están en el espacio del kernel o del espacio del kernel y las direcciones que están en el espacio de usuario o del espacio de usuario es que la memoria en el espacio de usuario es una memoria, es un área de memoria, dice, intercambiable. Oigan bien, es un área de memoria intercambiable. Y la memoria en el espacio del kernel es un área de memoria no intercambiable. Bien, fíjense bien en lo que nos está diciendo la teoría. Leámosla otra vez detenidamente. Dice que una de las grandes diferencias es que entre las direcciones que están en el espacio del kernel y las direcciones que están en el espacio de usuario es que la memoria en el espacio de usuario es un área de memoria intercambiable, o sea, que se puede intercambiar. Y la memoria en el espacio del kernel es un área de memoria no intercambiable, o sea, que ya está definida. Entonces, quedándonos con esta parte, vamos a seguir leyendo la teoría. Esto es bien importante entenderlo para saber cómo es que esos datos se copian desde el dispositivo al espacio de usuario. Bien importante saber eso. Vamos a ver qué más nos dice la teoría. Dice, con esto, lo que debemos de tener en cuenta es el cuidado que hay que tener cuando estamos accediendo códigos del kernel al espacio de usuario. Dice. Cuando nosotros estamos accediendo datos
del espacio del kernel al espacio de usuario, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Saber que las áreas de memoria se administran de diferente manera. Una es un área de memoria intercambiable y otra es una área de memoria no intercambiable. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pues vamos a leer. Dice, con esto lo que debemos de tener en cuenta es el cuidado que hay que tener cuando estamos accediendo a códigos del kernel al espacio de usuario. Porque dice, en algunas ocasiones cuando el kernel, oigan bien, ¿por qué cuidado? ¿Por qué cuidado cuando nosotros estamos accesando datos del espacio del kernel al espacio de usuario? Dice, porque en algunas ocasiones cuando el kernel accesa a un puntero del espacio de usuarios, las páginas de usuario, o sea, las páginas de memoria, se refiere a las páginas de memoria del espacio usuario, podrían estar direccionadas, pero no estar actualmente presentes en memoria. Ojo, ojo con lo que dice. Obviamente, como el, la memoria del espacio de usuario es un área intercambiable, sus direcciones pueden cambiar en un determinado momento. ¿Ya? Entonces el cuidado que habría que tenerse es que en algunas ocasiones, dice, cuando el espacio del kernel accesa a un puntero del espacio de usuario, las páginas de memoria, aquí se refiere a las páginas de memoria del espacio de usuario, podrían estar direccionadas, pero no estar actualmente presentes en memoria. Ojo, ese es el cuidado que se debe de tener. O sea, nosotros debemos, la implementación del método debe ser teniendo en cuenta esto. Luego, ¿qué más nos dice la teoría? Entonces, cuando esto sucede, una página por omisión es generada. ¿Ya? O sea, cuando esa página a la que direccionamos no está presente en el espacio de usuario, una página por omisión o por default va a ser generada. Eso es lo que nos está diciendo la teoría. Y nos dice, el problema del manejo de las páginas por default o por omisión es que su mal manejo podría poner procesos a dormir. Ojo, vean aquí, miren. El mal manejo de las páginas por omisión que se generan al no tener en cuenta que el área del espacio de usuario es un área intercambiable, podría hacer que se pongan procesos a dormir, ¿ya? Como nos dice la teoría. Dice que el problema del manejo de las páginas por default o por omisión es que su mal manejo podría poner procesos a dormir. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que el área del espacio del kernel, el área de memoria es un área de memoria no intercambiable, y el área del espacio de memoria del espacio de usuario, o sea, el área de memoria del espacio de usuario es un área que es intercambiable. Entonces hay que tomar eso en cuenta porque ahí muy probablemente se van a generar páginas de memoria por default cuando no se encuentran las páginas de memoria que nosotros direccionamos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que pensarlo. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo esto se desarrolla, pero hay que tener presente esto. Ahora, también tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué valores retorna la implementación del método READ? ¿Y cómo estos deben de ser interpretados? Nosotros debemos de entender que cuando nosotros implementamos el método READ, por cualquiera de las funciones, el método READ, que ya vamos a ver, por cualquiera de las funciones que vamos a ver, el método READ va a retornar valores. ¿Ya? Entonces tenemos de saber cómo esos valores se interpretan. Y fíjense bien que estos son argumentos de una función que la vamos a ocupar con el método READ. Ya. Ahora, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, cómo se llama, acerca de los valores de retorno? Los diferentes ítems. Si el valor de retorno, dice, es igual al valor del argumento con es un argumento. Con es un argumento. ¿Ya? Entonces,
eh, el método read obviamente retorna un valor. Y lo que nos dice aquí, si el valor de retorno es igual al valor del argumento con, el número requerido de bytes ha sido transferido satisfactoriamente. Este sería el caso óptimo. O sea, que cuando el método read retorna el valor y ese valor es igual al valor que tiene el argumento com, esto quiere decir que los bytes que se transfirieron del dispositivo al espacio de usuario han sido satisfactoriamente pasados. ¿Ya? Aquí dice el caso óptimo. Ahora vamos a ver qué pasa si no fuera igual. O sea, vamos a ver otros casos. Por ejemplo, si el valor es positivo pero menor que el valor de com, si te fijaron en el primer ítem vimos que el valor de retorno de retorno de la implementación del método read fuera igual al argumento con, entonces sabemos que el número de bytes requeridos se ha pasado satisfactoriamente. Se ha pasado satisfactoriamente. Ahora bien, vamos a ver otro caso. Aquí el caso si fuera igual. Ahora, igual y positivo, lógicamente. ¿Va? Ahora, aquí en el siguiente ítem dice, si el valor es positivo, pero menor que el valor de com, o sea, es positivo, pero es menor que el valor que tiene el argumento com, significa que solo parte del dato ha sido transferido. O sea, aquí, si fuera así, si el valor de retorno es un valor positivo, pero menor que el del argumento com, quiere decir que no se han transferido todo el dato. ¿Ya? No se han transferido todos los datos. Entonces, esto puede pasar por un sinnúmero de razones, dependiendo del dispositivo. Bien, eso es lo que nos dice. Fíjense, tenemos el caso que si el valor de retorno fuera igual al argumento com. Pero tenemos el caso, dice, también que si fuera menor que el valor del argumento com, pero positivo. ¿Ya? Si fuera menor, pero positivo, entonces no se ha transferido todo el dato. Ahora, pero si es igual y positivo, igual que es igual al valor del argumento com y es positivo, entonces sí todo el dato se ha transferido satisfactoriamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué nos dice el otro ítem? Si el valor de retorno es 0, el final del archivo fue alcanzado. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante todo eso cuando veamos la administración de memoria. Un poco más en detalle todo esto. Y vamos a ver qué nos dice el último ítem. Un valor negativo, dice, significa que hubo un error, el cual puede ser de dos maneras. Y ahí lo dice, E menos E INTR, que significa que hubo una interrupción al sistema de llamada, o menos E foul, una mala dirección. ¿Ya? Si es negativo, si el número es negativo, se van a generar esos dos tipos de errores. ¿Ya? Que tenemos que tenerlo bien en cuenta. Ahora, que ya sabemos que la implementación del método genera valores de retorno, ya para indicarnos cómo se dio la transferencia de los datos, porque acuérdense, lee, ¿cómo se llaman? Datos del dispositivo y los pasa al espacio de usuario, ¿ya? Lee datos del dispositivo y los copia al espacio de usuario. Entonces, la forma en cómo son copiados, o sea, si fueron copiados satisfactoriamente, si fue copiado parte del dato, si se alcanzó el final del archivo, por ejemplo, ya se indica que ya se llegó al final del archivo, o si simplemente no pudo copiar y generó un valor, hubo un error en la copia, entonces esos valores de retorno del método read nos sirven para eso, para saber cómo se dio el traspaso del dispositivo al espacio de usuario, de los datos, cómo se dio ese traspaso. Pero no solo eso, vamos a empezar a ver más cosas. ¿Qué funciones me van a servir para implementar el método read? Esta parte es importante. Esta parte es súper importante y como nosotros pudimos ver, esta función, en el ejemplo que pusimos en el video anterior, si ustedes se fijan, la ocupamos. Site-t, doble S, site-ze-t,
esta función la ocupamos la ocupamos en el ejemplo anterior. La ocupamos en el ejemplo anterior simplemente que no hacía nada, pero la pusimos de ejemplo. Y la pusimos de ejemplo para cuando explicamos la estructura file operation. ¿Ya? Y si no fijamos, ahora estamos viendo, ahora vamos a ver qué significa cada parámetro. ¿Ya? No vamos a ver un ejemplo de implementación del método read. No lo vamos a ver todavía porque hay ciertas cosas que nos faltan aprender, ¿ya? Como las condiciones race o la administración o cómo se administra la memoria, que en videos más adelante lo vamos a ver. Pero sí vamos a ver qué significa cada uno de estos parámetros, ¿ya? Eso sí lo vamos a ver. Invito a que vuelvan a ver el video anterior, vean el ejemplo y vean que aquí está. Esta función la ocupamos, ¿ya? Entonces, para ir viendo cómo vamos armando ya nuestro controlador de tipo carácter. Ahora, esta función size-t tiene 4 argumentos. Fíjense bien, 1, 2, 3, 4 argumentos. El primer argumento es el argumento fill. ¿Qué nos dice del argumento fill la teoría? Dice que es un puntero a la estructura de tipo file, la cual no hemos visto todavía y ya la vamos a ver más adelante. Entonces dice, es un puntero a la estructura de tipo file, con información adicional que el usuario le puede pasar al driver en el espacio del kernel. Ojo, es un puntero a la estructura de tipo file, con información adicional que el usuario le puede pasar al driver en el espacio del kernel. Esto es el primer parámetro, ¿ya? Ahora, el segundo parámetro es un buffer, dice, en el espacio de usuario. Es un buffer en el espacio de usuario donde se depositan los datos que se deben leer del driver, ¿ya? Ojo, es un buffer en el espacio de usuario. Oigan bien, donde se depositan los datos que se deben leer del driver. Esto es bien claro tenerlo bien en cuenta. Ahora vamos a com. Miren, fíjense que el cuarto argumento es com, del que hemos venido hablando aquí en los ítems anteriores, con el que se compara el valor de retorno del método. Y dice, ¿y qué nos dice de com? Dice que es la cantidad máxima de caracteres que el usuario le indica al controlador que debe leer. Es la cantidad máxima de caracteres que el usuario le indica al controlador que debe leer. Eso es como se llama el valor de com, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante. Y OFFP altera los campos F-OPS de la estructura files actualizando la posición del puntero, dice, a un archivo. Bien, este nos sirve para actualizar la posición del puntero a un archivo, para irlo direccionando. Bien, ahora veamos la sintaxis. En el video anterior mirábamos que la función size le colocaba un puntero que este iba direccionado de la estructura file operation hacia acá, ya, para indicar que este es como se llama el método read que se va a ejecutar para ese archivo de dispositivo, para ese fichero de dispositivo. Entonces sería el primer argumento va puesto acá, el segundo argumento va puesto acá, que es el buffer, ya, y el tercero va puesto acá, que es el argumento com, y el último va puesto acá, que es OFFP. Y se abren llaves y adentro empieza la implementación del método, donde estos argumentos juegan un papel importante para la implementación, que aquí le he puesto 3 puntos suspensivos porque todavía no vamos a hacer un ejemplo, pero ¿cómo se llama? Cuando hagamos un ejemplo van a ver cómo utilizamos estos argumentos
ya en implementación, o sea, adentro de los paréntesis. ¿Cómo es que se utilizan? Ahí nos vamos a dar cuenta de todo eso. Pero esta es la manera, miren, esta es la manera cómo cómo el método READS trabaja, ¿ya? Y estos son los argumentos que ocupa, ¿ya? Estos son los valores de retorno que él hace y estos son los posibles problemas que se nos puede generar a nosotros a la hora, digamos, de implementar el método. Y al final esta es la sintaxis, donde aquí dentro ya se va a hacer la implementación del método, ya la ejecución del método. Pero para eso tenemos que, para poner un ejemplo ahorita ya claro de cómo se llama, de esta función y cómo se ejecuta con el método read, entonces tenemos que primero saber de otras cosas más que en los siguientes videos vamos a ir un poco adelantando. No sé todavía si en el siguiente video voy a explicar el método read, el método write, que es lo contrario del método read, o no sé si voy a explicar ya las cosas más en detalle para terminar de entender el método read. ¿Ya? Lo que sí me gustaría es de que si les ha gustado estos videos o les gusta la manera en que voy explicando los videos de Driver Linux y otros videos que pretendo subir, pues que se suscriban a mi canal, porque no tiene sentido estar haciendo estos videos para colaborar con la gente si no hay interés de que la gente se suscriba a mi canal. Por ejemplo, actualmente tengo un par de personas suscritas, pero creo que tal vez no son lo suficiente como para digamos, seguir motivándome para hacer el esfuerzo. Así que les sugeriría que se suscriban y no que simplemente solo miren los videos.